Bienvenidos, queridos amigos fetevidentes, a nuestro programa de las buenas nuevas para todos. Buenas nuevas, Padre ¿Cómo está? Francisco. ¿Cómo le va? Gracias a Dios, bien. Adiós. Sí. Ya, cantando ¿Y usted? salmo. Cantando salmo. Siempre canto salmo. Ya, no me alegra, ¿no? Bueno, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Buenas Nuevas para Todos. Aquí hoy vamos a compartir un tema interesante, ¿no, hermana? Así es. Hay una profecía, un poco, que la he escuchado mucho cuando predican por el tema de los huesos secos, la profecía del Valle de Josafat. Y casualmente, pues yendo a Jerusalén, encuentro que ahí mismo es lo del Valle de Josafat. Entonces, sería bueno explicar un poco por qué esta profecía, qué está pasando en Jerusalén con todo esto, dónde está ubicado el Valle de Josafat. Pienso que es importante también, ¿no? Bueno, primero habría que aclarar qué es esto del Valle de Josafat. Exacto. Según el libro de Joel, profeta Joel en el capítulo 4, que también es el profeta que habla, que utiliza el San Pedro para hablar el día de Pentecostés, que una profecía del libro de Joel se cumple en ellos cuando reciben el Espíritu Santo. En el capítulo 4 del libro del profeta Joel, cuando habla del juicio de las naciones, cuando Dios va a juzgar a todos los pueblos de la tierra, menciona que el sitio es el Valle de Josafat. Antiguamente en ese valle el rey Josafat había vencido a unos enemigos de Israel. Entonces se le conoce así como Valle de Josafat porque en ese sitio venció el rey. Y algunos identifican ese sitio, lo comenzaron a identificar desde el siglo IV, como donde está la puerta oriental, donde está la puerta dorada, porque también es la puerta donde entra el Mesías. Entonces obviamente este es el lugar del juicio de las naciones y que corresponde al Valle del Cedrón, del torrente Cedrón. Cuando uno va a Jerusalén, la vista más linda de Jerusalén es del Monte de los Olivos. Y ahí, cuando uno está en el Monte de los Olivos, donde estaba el Señor, en el Getsemaní, uno ve al frente toda la ciudad de Jerusalén. Y entre la ciudad de Jerusalén y el Monte de los Olivos hay una hondonada, una zanja, un surco. Eso allí se conoce como el Valle de Josafat. Entonces, ¿cómo en ese sitio será el juicio universal de las naciones donde Yahvé congregará a todos los pueblos? Entonces los judíos allí comenzaron a utilizarlo de cementerio porque es la resurrección también en ese sitio. Entonces para resucitar primero. Entonces por eso vemos que hay este cementerio y ahí está. Eso que ustedes ven allí era donde estaba el templo de Jerusalén. Ahora está esa cúpula dorada. Debajo de la cúpula dorada está la piedra del sacrificio de Abraham con Isaac. Y allí quedaba el templo de Jerusalén. Eso allí se conoce como el Valle de Josafat. Ahí está, miren. Eso ahí abajo, esa hondonada ahí, se conoce como el Valle de Josafat, se interpreta así, que ese es el Valle de Josafat, ahí está. Entonces allí hay una puerta que está tapiada por un sultán en el año 1541. La única puerta de entrada a la ciudad santa que está tapiada es esa. Todas las demás puertas están abiertas. Y al entrar por esa puerta, que está tapiada, está cerrada, está bloqueada, los sacerdotes, esa es la puerta de uso de los sacerdotes porque esa es la puerta más directa para el altar de los sacrificios. Entonces, por esa puerta entró Jesús, él
jueves, el Domingo de Ramos. Domingo de Ramos. Entonces se manifiesta como, mire, todo eso que ustedes ven ahí abajo, en el monitor, en la parte de abajo, eso ahí es un cementerio enorme. Y del otro lado de la Y zanja. del otro lado de ese valle, eso, ahí es el Valle del Cedrón, está un cementerio musulmán. Ujú. Entonces, es un lugar pues icónico, ¿no? Y como los judíos no pueden, o el Mesías no puede atravesar un lugar donde hay muertos, por eso colocaron en la entrada de la puerta esa dorada, colocaron los musulmanes un cementerio a propósito para que el Mesías no pase por ahí. Esa es la explanada del templo, lo que vemos allí, donde estaba el patio de los gentiles y donde está esa cúpula dorada, debajo está el altar supuestamente de Abraham. ¿Y por qué? Entonces ese es el famoso Valle de Josafat y al frente está la iglesia del Getsemaní o la iglesia de las naciones, de las 12 naciones que colaboraron para la construcción de esa iglesia donde está la piedra que según la tradición, apoyado en esa piedra, Jesús oró mientras Judas venía con la cohorte a prenderlo. Desde donde están las tomas hacia la ciudad de Jerusalén, es la cima de la montaña, porque el Getsemaní está en las faldas, ¿no?, del monte, donde Jesús le enseñó a los discípulos a rezar el Padre Nuestro también. Así es. Ahí está la gruta del Padre Nuestro. Pero ¿por qué ese ha sido, o los judíos tomaron ese lugar como representación de cuando... Del juicio de las del naciones. juicio de las naciones, no lo sé. Pero la profecía aquí está, pero aquí está en el libro de Joel. Libro de Joel, capítulo 4, dice, pues miren, en esos días, en aquel tiempo, cuando cambie la suerte de Judá y Jerusalén, reuniré a todos los pueblos, los haré bajar al valle de Josafat, y allí los juzgaré porque dispersaron entre las naciones a Israel, mi pueblo y mi heredad, y se repartieron mi tierra, sortearon a mi pueblo, cambiaron al niño por una prostituta y vendieron a la niña por un trago de vino. Aquí está. Y entonces, ¿qué es lo que hace localizar ahí el valle de Josafat? El verso 16 y el 15 dice, el sol y la luna se oscurecen y las estrellas pierden su brillo. Yahvé ruge desde Sión, desde Jerusalén, alza su voz, el cielo y la tierra se estremecen. Entonces, el texto está ubicando el valle de Josafat en Jerusalén. Aquí está clarito. Está clarito. Entonces, allí será el juicio de todas las naciones, según la profecía de Joel. De hecho, la iglesia de el Getsemaní se llama, le dicen La también iglesia se de las llama naciones. la iglesia de las naciones, sí. La iglesia de las naciones. Claro, que se llama la iglesia de las 12 naciones porque 12 naciones colaboraron Ayudaron. para construirla, ¿verdad? Pero también, bueno, es como mensaje, ¿no? Es curioso. Y el Apocalipsis habla de la Jerusalén nueva que baja del cielo. Y Jesús habla, también aquí hay otro dato, que Jesús habla de signos que se van a dar en Jerusalén antes de su segunda venida. Sea algo simbólico o sea real, el punto es que está en la mente del Señor cuando habla de su segunda venida. Está allí, en el Evangelio de Lucas, y el Evangelio, sobre todo el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Mateo. Entonces, claro que en la segunda venida de Cristo, la ciudad de Jerusalén será un signo y habla de, bueno, de un caos, ¿no? De las trompetas y de todo que se escucharán, etcétera. Así es que, bueno, estamos esperando eso también. Dios mío. Pero lo curioso que ahora, de todos los tiempos y de todas las épocas donde menos cristiano ha habido en Jerusalén es ahora. Es ahora. Y no solo en Jerusalén, sino en Palestina. Porque solamente 1% de todos los habitantes de Israel son cristianos. Los demás han emigrado porque no se puede vivir ahí, ¿no? Entonces, hay mayoritariamente judíos y también hay
hay musulmanes. Y los musulmanes están luchando también para tener su identidad allí como, no sé, como habitantes propios residentes del sitio. ¿Por qué, no sé si hay alguna explicación científica que Dios permitió que acontecieran todos estos sucesos de la muerte de Jesús, preciso en este lugar, pero Jesús solamente llegó a ir a Jerusalén tres No, veces desde en su niño iba ministerio? todos los años. No, en su ministerio En su ministerio público. público, según San Juan, 3 veces. Sí, 3 veces. 3 veces. La primera vez incógnito, la segunda también. La tercera fue cuando ya fue más público. Pero porque Dios, o sea, tiene un plan específico también para esa ciudad, ¿no? Sí. Bueno, lo tenía y lo tiene, porque Todavía ¿cómo está se hasta el hace fin de los si tiempos. todo ahora es una ciudad judía y una ciudad islámica? ¿Qué hacemos allí nosotros los cristianos católicos? Rezar el Vía Crucis, visitar los lugares santos que están ahí en Jerusalén. La ciudad de Porque están Jerusalén es todos ahí. pequeña, pero es la ciudad bíblica. Y hay incluso varios salmos, hay 9 salmos que están todos construidos sobre, o mejor dicho, corrijo la expresión, están compuestos con referencia a la sacralidad de la ciudad de Jerusalén. 9 salmos. Uno de esos, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando tus umbrales, Jerusalén. Y toda la Biblia está en torno a Jerusalén también, toda la Biblia. Sí. ¿Por qué Incluso el no Nazaret? ¿Por Apocalipsis, qué no? incluso el Génesis, cuando habla de Melquisedec, rey de Salem, que es un rey pagano que va a Jerusalén y hace un sacrificio de pan y vino, ¿no? Y Abraham, que también está en el sitio. En fin, toda la Sagrada Escritura tiene como signo, o presenta como Referencia. signo de todo ese lenguaje de Dios con su pueblo Jerusalén. Y si nos vamos a las enseñanzas de Jesús, ni hablar, ¿no? Porque Jesús dice, destruyan este templo, en 3 días lo construiré, Exacto. y habla de la ciudad santa, etcétera, ¿no? Que Jesús como judío también tiene un aprecio por Jerusalén. Es su ciudad, la ciudad del gran rey. Y María también como judía y los apóstoles. También en Jerusalén descendió el Espíritu Santo. Jesús muere en Jerusalén, Jesús resucita en Jerusalén. La Virgen Todos los acontecimientos presenta al niño Jesús en el templo de Jerusalén. ahí donde está la cúpula dorada. Ahí, donde está la cúpula dorada. Ahí fue donde lo presentó. Y ahí fue donde lo encontró a los 12 años, que estaba con los maestros de la ley. Nosotros los católicos y los cristianos no podemos entrar ahí ahora por disposición del gobierno judío para evitar una confrontación con los musulmanes. Desde hace 5 años ya lo cerraron. Entonces nada más pueden entrar musulmanes a ese lugar. Porque un judío entró y hizo algo allí que se armó una bronca, ¿verdad? Y entonces para evitar una confrontación, solamente musulmanes entran ahí. Llegar ahí hasta el muro de los lamentos es lo que uno puede Ahí hacer. sí podemos entrar. Junto con los judíos podemos orar en el muro de los lamentos. Usted oró ahí, ¿no? Sí, dejé las lamentaciones ahí. Muy bien. Usted no Papa la... Juan Pablo II oró ahí. Es un lugar de oración. El Papa Francisco oró allí. Sí, Benedicto XVI. Los papas han orado en ese sitio. Porque ese es el muro oriental, el único resto de aquel templo aquel tiempo. que fue demolido en el año 70 por el emperador Tito. No quedó nada y se abolió el sacrificio del sumo sacerdote. Fue humillante para los judíos, humillante. Y desde aquel entonces hasta el día de hoy no han podido ofrecer más sacrificios, ni han podido utilizar el sitio como sitio de culto para ellos, que para un judío es el lugar más representativo de la presencia de Yahvé. Entonces imagínate, el lugar de Yahvé es el lugar de la presencia de Alá. Entonces, es un problema. Podemos ir a la pausa, ahí más adelante podemos presentar un video, sale una parte del muro de los lamentos, de la ciudad por dentro, para también poderlo apreciar. Vamos a ir a un cambio y ya regresamos con más.
Seguimos de vuelta con más, queridos amigos. Nosotros seguimos en nuestros programas Tras las Huellas de Jesús. Me parece, bueno, cuando llegué allá, me di cuenta que la puerta por donde Jesús entró el domingo de Ramos estaba cerrada, bloqueada, nadie puede entrar por ahí. Entonces, ahí tenemos unas imágenes de un poco la ciudad de Jerusalén por dentro y la puerta dorada, ¿no? Porque mira, dorada, aquí sí. está, esta es la imagen, la vista que Jesús tenía en el Getsemaní, esa misma, cuando estaba esa es la imagen. Y ahí, donde ustedes ven ese muro que sobresale, ahí está la puerta dorada. Por esa puerta entró Jesús el domingo de resurrección. Bueno, el domingo de Ramos. Y aquí nos fuimos al muro de los lamentos. Ese es el muro de los lamentos. No porque los judíos van ahí a lamentarse, sino porque cuando los judíos regresaron del exilio en Babilonia y vieron todo el templo destruido, fueron allí a llorar y lamentarse. Ahora no, ahora es un lugar de culto. Esta es la ciudad de Jerusalén por dentro. Estas son, para que ustedes tengan idea, cómo fue el Vía Crucis del Señor. Y esta es la entrada del cenáculo. Abajo los judíos pusieron una sinagoga con la supuesta tumba del rey David. Estas son las calles de Jerusalén, como son actualmente, y así mismo era en la época de Jesús. Aquí está el cenáculo, ¿no? El cenáculo actualmente es una mezquita y debajo una sinagoga. Sí. Pero Eso. no tenemos la vista del cenáculo por dentro. Sí, sí, ahí vista. Bueno, ahí video vemos de nuevo parte de ahí está, esa es la puerta dorada que está tapeada, miren. Por ahí entró Jesús. Por ahí entró Jesús el domingo de Ramos. Y por ahí entraba el sumo sacerdote a ofrecer sacrificio y entraban los sacerdotes. Solo los sacerdotes. Los sacerdotes a ofrecer sacrificio, porque de todas las 8 puertas de Jerusalén, esa es la que daba directa al altar de los sacrificios. Y como decía, desde el 1541 hasta el día de hoy, eso está cerrado porque un sultán musulmán la cerró para que no entrara el Mesías, ¿no? Entonces, la historia dice que cuando venga el Mesías entrará por ahí y abrirá esa puerta. Y por eso los musulmanes, siguen esperando. Es lo que digo, pusieron un cementerio abajo para que no pase el Mesías. O sea que el conflicto está un Esta poco es más la entre entrada del los... cenáculo. El cenáculo está arriba de esto, que después lo veremos. Sí. Ahí tenemos otro video del... Todas las ciudades cenáculo. antiguas de Jerusalén es así, es como un laberinto, ¿no? Puras callejuelas, y venden frutas, verduras, Es un mercado. especies, es un mercado. Ahí están las tomas del cenáculo. Esta es la entrada al cenáculo. El cenáculo donde Jesús celebró la primera Eucaristía, la primera misa, donde lavó los pies a los apóstoles, donde descendió el Espíritu Santo. Esta es la parte detrás del cenáculo donde podemos ir a celebrar la misa. Sí. Porque en el mismo cenáculo no se permite porque es una mezquita y debajo está una sinagoga. Ni cantarse. No se puede, lo único que ese día no pudimos cantar porque un judío estaba molesto y nos dijo, esto no es un lugar de culto, pero no es una iglesia, dijo. No es una iglesia. Bueno, por ahí se va al cenáculo. Así es. Aquí se va al cenáculo, donde descendió el Espíritu Santo sobre los apóstoles y la Santísima Virgen María, donde Jesús nos dio el mandamiento del amor. Ahí está a mano izquierda, arriba. Y el Señor lavó los pies a los apóstoles y se celebró la primera Este es el cenáculo, ahí está el cenáculo, ese es. Lo único que no tenía esas arcadas, porque esas arcadas es de la época bizantina que lo hicieron para decorarlo, ¿no? Fíjense que la sala es una sala grande, y estaban sentados en el piso, no en una mesa, en el triclinio, que era como se celebraba la Pascua. Y estaban los varones porque las mujeres que probablemente estuvieron al principio pasaron a la sala contigua porque el Señor quería estar con los discípulos. Ahí está. Bueno, son muy breves las vistas del cenáculo. Sí. Más adelante podríamos
ampliarlas. sí, porque tenemos otras tomas del cenáculo. Bueno, ya ustedes vieron ahí las callecitas de Jerusalén y vieron el muro de las lamentaciones, donde se introducen los papelitos, que son oraciones que uno deja allí. Esa es una tradición. También el Papa Juan Pablo II dejó allí sus papelitos y también el Papa Francisco. Y los peregrinos lo hacemos, ¿no? Tú viste la cantidad de papelitos que había ahí. Uf, Y eso lo recogen montones. continuamente. Montones de papeles, de judíos y de católicos. Porque ahí están los judíos continuamente orando. De un lado las mujeres y al otro lado están los varones. Sí. Que se ponen El kipá. el kipá. ¿Usted se lo puso? Sí, me lo puse. Ya. ¿Está mal? No, está bien. Sí. La mano de Dios, ¿no? La mano de Dios. No era la mano de Dios sobre... Ay, eso tiene tantos significados. El significado es que solo ante Dios me descubro, ante su presencia. Y también de que Dios está sobre mí, bueno, etcétera, así. El kipá. Así es. Bueno, ha sido Entonces una usted entró por el bendición otro esto. lado, porque esa era la sinagoga. Las mujeres entraban por un lado y los hombres por otro. Sí, por la Pero usted primera qué hacía en parte. una sinagoga. Bueno, ahí fue donde presentaron al Señor, ¿no? El Señor iba a la sinagoga, Jesús. Sí, pero no en esa. Él iba a la sinagoga de Nazaret. Ah, ¿de cuál me está hablando? De En la su de... tiempo, cuando él fue a celebrar la Eucaristía, ahí no había ninguna sinagoga. Bueno, ¿eso qué era? Un salón Ahí de... no había nada. Era una casa porque... Era una casa. Ahí lo Así dice, le vayan dijo. de fulano y Ajá. en el plano superior, a ver si nos ponen las vistas de nuevo. Ustedes preparen todo para la cena. Sí, porque de hecho subimos Ahí un está el poco las cenáculo. escaleras. Ese es el cenáculo. Ahí celebró Jesús la Eucaristía. Entonces está adornado así, obviamente era mucho más rústico, más sobrio, ¿no? Lo curioso era que yo le contaba que el cenáculo está cerca de donde ocurrió la muerte de Jesús. Entonces, en Después la vamos a ver el Calvario, porque el lugar donde donde Jesús murió, muere en la resucitó. cruz y donde Jesús resucitó. Los discípulos tenían miedo y tenían todas las ventanas de la sala donde estaban orando cerradas. Ahí estuvo la Virgen con los discípulos también. Así es, ahí estuvo la Virgen. Entonces esto es una capilla que está delante del cenáculo para que uno pueda celebrar la Eucaristía en el sitio, pues cerca, porque en el mismo sitio los musulmanes ni los judíos nos dejan celebrar la Eucaristía. ¿Ves? Ahí está, atrás está el cenáculo. Ahí a mano izquierda, la parte de arriba, donde están esas ventanas, a mano izquierda, ese es el cenáculo. Ahí está. Ahí está. Y es un lugar, pues, ahí está, ese es el cenáculo. Bueno, iban los judíos. Ahí descendió el Espíritu Santo. Ahí descendió el Espíritu Santo, ahí se Lenguas instituyó de fuego. la Eucaristía, el mandamiento del amor. Ha sido... A mí me impactó mucho el aspecto que tenía, pues porque se veía un poco abandonado. Sí, porque no lo tenemos nosotros. Los sitios que nosotros tenemos, usted lo vio. Está cuidado, muy bonito, bien cuidado. Pero esto no es tan importante para los musulmanes. ¿Y la tumba de David sí la tienen? La tumba de David, ese es un problema, ¿no? Porque la tienen ahí continua al cenáculo. Para ellos, y yo aquí no voy a entrar en discusión, pero la verdad es que no hay pruebas de que esté enterrado ahí el rey David. Sí hay un pasaje en los Hechos de los Apóstoles donde Pedro dice, y su tumba está aquí entre nosotros. Entonces, por esa referencia de los Hechos de los Apóstoles, dice que la tumba estaba por allí, pero ahora sí, los judíos han puesto allí una sinagoga y un museo. Claro, porque como arriba está el cenáculo, y es un lugar tan importante para todos los cristianos del mundo, entonces el que llega ahí a visitar el cenáculo se encuentra abajo con la tumba de David. Está todo quién era el rey David, pero eso visualmente subestima un poco la importancia del cenáculo. Claro, porque y lo digo porque la primera vez que yo fui allí, hace más de 32 años, no había allí un museo. No había.
Eso es bastante nuevo. Y claro, es una manera también de ellos acentuar su fe judía, ¿no? Ante un lugar que para ellos es importante porque supuestamente está la tumba de David, pero no hay el dato ahí en la Biblia de que David fue sepultado y está ahí su tumba. Nada más esa referencia que dice Pedro, no está entre nosotros, la tumba está entre nosotros, pero ¿a dónde? No dice que está debajo de nosotros. ¿Y dónde Pedro dijo Pero eso? lo tienen, usted vio qué bonito lo tienen allá abajo y arriba. Eso fue lo que todo más me descuidado, impactó también. todo descuidado. Sí, la tumba de David está más bonita que el cenáculo donde, Sí, claro. donde Es vive que el ese Espíritu es el Santo. mensaje que ellos quieren que quede a todo peregrino que llegue ahí. David es más importante que Jesús que celebró la última cena arriba. Ese es el mensaje de ellos, yo lo respeto. Ese es el mensaje de ellos. Ese lugar siempre lo han tenido No, hermana. Acuérdate, eso primero todo era cristiano católico. Después llegan los musulmanes, ponen ahí una mezquita. Y después de la Segunda Guerra Mundial, los judíos surgen como nación y van tomando las cosas poco a poco. Y ahí viene entonces ya cuando se reafirma la tumba de David en este sitio. Eso ha pasado las vicisitudes de la historia, ¿no? Es complicada Tierra Santa, bien complicada. Hay que comprender también, como usted bien lo decía, un poco la mentalidad judía, las tradiciones de ellos para poder entender también la Biblia, porque hay muchas cosas que no se entienden ni se comprenden. Pero mira, también lo interesante y lo significativo, también yo diría simpático, ¿no? Que tenemos el mismo libro de revelación y creemos en esa revelación los judíos y los cristianos, todo el Antiguo Testamento. Tenemos el mismo tronco en común, el mismo tronco en común. Y Jesús de Nazaret, que ellos no reconocen como el Mesías y mucho menos como Dios entre nosotros, no contradice nada del Antiguo Testamento, nada. Y él mismo lo dice, no he venido a abolir la ley, he venido a llevarla a su plenitud. Pero como los judíos, en la época de Jesús, no todos, pero una gran parte, estaban esperando un Mesías político que gobernara, porque así estaban interpretando la palabra de Dios en esa época, como actualmente todavía, así mismo, muchos de ellos la están interpretando, porque hay otros que ya ven el mesianismo como un movimiento más que una persona. Entonces dice, usted no puede ser el Mesías porque muere en una cruz, y eso, maldito todo aquel que cuelga de un madero. Pero Jesús estaba hablando de un reino espiritual, que también tiene su base veterotestamentaria, ¿no? Y lo del siervo doliente de Yahvé, con el personaje del Antiguo Testamento que Jesús se identifica, que está sobre todo en el segundo Isaías. Ahí vemos los 4 cánticos del siervo sufriente de Yahvé, y Jesús se identifica con ese personaje, que él asume el pecado de las multitudes y da la vida por todos. Pero gran parte de los judíos de la época estaban esperando un Mesías triunfante profetizado por Daniel, que va a reinar, que va a gobernar, que va finalmente a regir a Israel, ¿no? Y los estaban esperando por siglos, de la profecía de Natán a David, según de Samuel 7:14. Entonces, claro que para aceptar esto y darle ese giro no era fácil, porque los judíos estaban hartos de la dominación de los romanos, de los atropellos, y habían muchas revueltas de ellos antes de Cristo y después de Cristo. Y los romanos, para controlarlos, como hablábamos hoy, ¿no? Tomaron las vestiduras del sumo sacerdote y las pusieron bajo llave en la Torre Antonia en la época de Jesús. Y con eso los tenían un poco controlados y solamente se la daban para los días de fiesta al sumo sacerdote. El asunto era muy complicado políticamente en la época de Jesús. La gente no entiende por qué los judíos rechazaron, no los judíos, algunos judíos rechazaron a Jesús, pero era la misma situación política. Exacto. Estaban hartos de la dominación, estaban hartos del vasallaje de tantos pueblos, y como tantas profecías habían hablado de ese Mesías que iba a gobernar, decía, este no puede ser porque este no está gobernando. Y eso se fue transmitiendo hasta ahora.
hasta ahora. Bueno, queridos amigos, espero les haya servido y gustado este programa. Vamos a seguir con nos otros. queda el Vía Crucis, Nos queda el Vía nos queda Crucis. Belén también. No, ya Belén No, lo ya vimos. Belén lo vimos. Nos queda el Vía Crucis, la casa de Caifás. Sumo sacerdote. Ajá, y la piscina probática. La casa de Ana, ¿no? De Ana y Joaquín. Y de Ana y Joaquín. El cenáculo, perdón, el Calvario y el... Es el plato fuerte. El sí. Calvario y el Santo Sepulcro. La Anástasis. En los próximos programas. Bueno, gracias, Padre. Gracias, amigos fetevidentes. Nos seguimos encomendando a sus oraciones y por favor ayúdenos con sus donaciones que nos sirven para seguir evangelizando. Que el Señor y la Virgen les bendigan. Buenas nuevas para todos.